La actual vicepresidenta de la República Argentina y 2 veces primera mandataria, jefa de Estado entre 2007 y 2015, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada el año pasado a 6 años de prisión por delitos de corrupción. Hoy se conocieron hace algunos minutos nada más los argumentos de la condena. Para los jueces, la Cámara, integrada por 3 jueces, 3 camaristas, Cristina Fernández de Kirchner creó un caballo de Troya para esconder la corrupción en la obra pública. ¿Qué hacía? Le daba toda la obra pública, en el caso de una provincia del sur que gobernó su marido durante 5 periodos, Santa Cruz, el 90 y pico por ciento de las obras públicas se le da a un empresario, Lázaro Báez. Un empresario entre comillas. Era un empleado bancario bastante gris que vivía en una vivienda social de no más de $20.000 y que tenía un auto de no más de $2.000, un Ford Falcon antiguo. Bueno, de repente esta persona bastante oscura se transforma en un mega empresario dueño de, para tener una idea, 4 veces la superficie de las Islas Malvinas. Argentina reclama las Islas Malvinas. Los terrenos de Lázaro Báez superan 4 veces la extensión de las Islas Malvinas. Es dueño de media Patagonia, es el 4º mayor terrateniente de Argentina, después de los Benetton y de los Brown, que son los más famosos. Está tercero o cuarto Lázaro Báez, esta persona que, insisto, no tenía un peso, no tenía un centavo. Y los argumentos que se conocieron hoy era que había creado una suerte de caballo de Troya, es decir, le daba toda la obra pública, que a veces se hacía, a veces no se hacía, rutas, autopistas, autovías, viviendas, puentes, todo se lo daba a Lázaro Báez, que era un tipo que no tenía la más mínima expertise, era un empleado bancario, un cajero del Banco de Santa Cruz. Pero de repente con Austral Construcciones empezó a ganar todas las licitaciones. Bueno, las obras no las hacía, o las hacía mal, o no las terminaba, pero cobraba en tiempo y forma, y ha cobrado miles de millones de dólares. Cuando van a ver las obras y van a auscultarlas, van de alguna manera a hacerle una especie de inspección, bueno, las obras no existían, estaban mal hechas, pero Cristina les pagaba igual. ¿Qué hacía después Lázaro Báez con el dinero? Tomaba ese dinero y alquilaba, entre comillas alquilaba, miles y miles de habitaciones de los hoteles de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Néstor Kirchner y Cristina Fernández tenían el Calafate, que es un lugar paradisíaco, donde está el glaciar Perito Moreno, uno de los sitios más lindos del mundo, donde tienen hoteles 5 estrellas, los Sauces algunos, o el Alto Calafate. Le alquilaban miles y miles de piezas, que después no se ocupaban. Hicieron también la inspección y era raro porque el hotel siempre estaba vacío. El hotel no compraba medialunas para el desayuno, no compraba jugo de naranja para el desayuno, no tenía servicio de lavandería. Entonces eran fantasmas que no ocupaban las camas, que no tomaban el desayuno. Por supuesto que era una maniobra muy burda de lavado de dinero. Y Lázaro compraba miles y miles y miles de habitaciones. Entonces los Kirchner, a nivel particular, comenzaban a tener una fortuna cada vez más grande. Bueno, la maniobra era tan burda, realmente estaba tan mal hecha, que terminó en los tribunales. Los tribunales le dieron una condena que es grande para Argentina. Argentina tiene un código penal del año 1921, tiene más de un siglo ya. 18 veces se quiso reformar para dar una pena más importante. Por ejemplo, los últimos códigos reformados, el Código de Inglaterra penal y el Código Penal alemán, ponen para la corrupción delitos muy fuertes que arrancan desde los 10 años para arriba. Es gravísimo tocar dinero público. Bueno, en Argentina no. En Argentina tenemos un código penal que es de 1921, que no establece específicamente el tema de corrupción, por eso esta pena de 6 años parecía exigua para semejante cantidad de dinero. Vamos a hablar con el diputado Enríquez, que seguramente ha escuchado. Diputado, ¿cómo está? Ha escuchado seguramente los fundamentos de la condena y ¿qué le ha parecido? Bueno, no los he leído porque imagínese que son 1.616 páginas. Sí. Y más o menos, uno conoce ya, por lo que ha seguido el juicio, de todo el requerimiento fiscal y la petición de del fiscal Luciani. Entonces, en base a eso, uno tiene acabada demostración de lo que se plasmó, una obra pública que estaba direccionada exclusivamente a la empresa, que se había constituido apenas asumió Néstor Kirchner como presidente de la República, una empresa constructora donde estaba Lázaro Báez, el mejor amigo, uno de los mejores amigos de Néstor Kirchner y de Cristina Elizabeth Fernández, un oscuro cajero de un banco de Santa Cruz,
y esta misma corrupción era la que habían plasmado primero cuando Néstor era intendente de Gallegos. Después la llevaron a la gobernación de Santa Cruz, cuando asumió la primera magistratura de esa provincia, y como decimos en el fútbol, el equipo que gana no se cambia. Esta misma materia trajeron a la nación. Era muy claro, direccionamiento de la obra pública hacia una persona, con sobreprecios, con controles muy lábiles, por cierto, por parte de las autoridades encargadas de controlar y de otorgar la obra pública, licitaciones que se daban poniendo como un traje a medida de Austral Construcciones. Más del 85% de la obra pública de Santa Cruz fue a Austral Construcciones. Pensemos que Santa Cruz tuvo casi una proporción muy semejante a la que tenía la obra pública en la provincia de Buenos Aires, tomando en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes y Santa Cruz alrededor de 400.000. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, un mecanismo, la verdad, que ni siquiera fueron sofisticados para esto porque son muy chapuceros. El mecanismo consistía en que luego esos sobreprecios eran trasladados a través de distintas empresas, distintos emprendimientos inmobiliarios, financieras, por supuesto con un control que se hacía por parte de Vialidad nulo, de Vialidad Nacional, y por otra parte también la UIF, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, miraban para otro lado porque eran todos organismos contados por el kirchnerismo. Los hoteles del sur y los sauces, que tenían una capacidad ficticiamente plena en los papeles, nunca se veía ningún pasajero en los mismos, con los disparates que ahí pernoctaba la tripulación de aerolíneas, cuando quedaba el aeropuerto más cercano, estaba a 350 kilómetros, no sé cómo hacían para pernoctar, porque 350 de ida, 350 de vuelta, por eso hablo de la chapucería que tenían. Esto quedó plasmado muy concretamente en el juicio de Vialidad, que Vialidad es solo una parte, porque pensemos que después está la causa de los cuadernos, que en la causa de los cuadernos esto también se revela, que esta matriz corrupta contaba con la licencia de muchos empresarios, alrededor de 70, que obviamente se beneficiaron con esta obra pública y en otros puntos del país, porque el monopolio, repito, lo tenía en Santa Cruz, Austral Construcciones. Lamentablemente muchos de esos empresarios hoy no los ve, como aplauden los disparates que está haciendo Massa, y que ya la mentira, como decía mi abuelita, tiene patas cortas, y el 3% de inflación que nos había pronosticado para marzo ya es una quimera totalmente, porque la góndola del supermercado marca otros valores. Ahora sí, de hecho, un lindo regalo a todo el sector financiero, con esos 11 billones con B, de pesos que se procrastinan sus vencimientos para que la bomba sea más grande y la mecha más corta y la explota el próximo gobierno. Porque lícitamente son los sinvergüenzas, son los delincuentes, ladrones, y no les interesa el país. Esto lo estamos viendo. Bueno, nuestro canto, miremos lo que está pasando en Rosario en estos momentos. O sea, esto es todo un acting. O sea, los problemas de Rosario no se solucionan trayendo gendarmes que en muchos casos, algunos de ellos no están armados, no conocen las calles de Rosario, ni siquiera los barrios más comunes, los barrios más conocidos de la ciudad de Rosario, que cualquiera los puede identificar. Entonces van simplemente a mostrar que es músculo,
falsamente músculo porque no hay un plan definido. Así no hay es. un plan definido porque esto es el caso de Rosario, como todo el narcotráfico, es una Así es. mezcla de la política, de algunos sectores de la política, de algunos sectores de la policía, Así es. y por supuesto también de algunos sectores de la justicia.